Magisterio Democrático de Chile y Radio Magisterio Democrático de Chile presentan Voces Docentes. Conducción: Pamela Guerrero Cadegan, Clara Ramos Ramírez. Hola Clarita, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte aquí en este espacio. Hola querida Pamela, estamos en un lugar precioso, sí, en verdad, claro, sí, con flores atrás, sí, con verdor. Todo nos indica que ya estamos en primavera. Exactamente. Que estamos en un periodo de renacer, de florecimiento, así es que así nos sentimos nosotros también, sobre todo porque tenemos la gran posibilidad de cambio en la educación de nuestro país, que va a apuntar, obviamente, como todos queremos, hacia el fortalecimiento de la educación pública. Así ha sido, querida Clarita, y contarles a nuestros compañeros, colegas, amigos de aquí de San Bernardo, que en el último periodo conocimos un proceso que se desarrolló en la comuna por hacer el Congreso Comunal de Educación. Tuvimos desde el 3 de agosto, sí, o el 3 fue, ¿no es cierto? Sí, del 3 de agosto hasta la última fecha, cuando se hizo una plenaria en el Salón Consistorial de la Municipalidad. Claro, el 8 de septiembre. El 8 de septiembre, y fue en red, además porque hubo dirigentes, profesores que se conectaron por la vía online y se hizo una exposición muy interesante. Claro. Me gustaría que nos contara. Hubo una presentación muy interesante de un trayecto histórico de la educación y después avanzamos en las ideas fuerza. Claro. Bueno, lo primero contarles que fue un proceso muy enriquecedor, decirles que todos los establecimientos que participaron de la comuna de San Bernardo tuvieron la mejor disposición. Generalmente se aportó mucho en horas de consejo de reflexión de los profesores. Hubo una buena participación de equipos directivos también y participaron asistentes de educación en algunos casos con participaciones muy destacadas y además, por supuesto, los profesores. Entiendo que también hubo participación de apoderados y estudiantes, que nos hubiese gustado, por supuesto, que hubiera sido más masiva, pero lamentablemente por el periodo en que estamos viviendo no fue posible. Como no hay clases presenciales, al momento había en ese tiempo clases virtuales, es que se dificultó más la presentación de estos grupos de gran apoyo que también tienen los profesores, que son los, ¿no es cierto?, los asistentes de educación, los apoderados y todos los que están ligados a la educación. Clarita, sabes que yo quiero dejar el saludo, el reconocimiento a la comisión que trabajó el proceso de sacó adelante este congreso. Fue la compañera Miriam Valenzuela, el colega Víctor Astudillo, Karen Vidal, que es vicepresidenta del directorio comunal, y tú, Clarita, los que hicieron el equipo. Sí, ¿Y falta alguien? Nos falta una... La Claudia Acevedo. La Claudia Acevedo. Sí, pero dentro del fondo de lo que queremos comentar, este proceso del Congreso Educacional se preparó consciente y deliberadamente para que los profesores como vos a nivel nacional tengamos una incidencia en el cambio que esperamos de los derechos fundamentales en la nueva Constitución. Es un mandato país. A través de la Convención Constitucional vamos a sacar las leyes fundamentales, las leyes matrices. Y la pregunta, ¿cuáles son los acuerdos principales que logramos aquí en la comuna de San Bernardo? Dentro de toda la discusión, yo creo que lo más importante es afirmar algunos principios que para nosotros son fundamentales, que se resguarden y se aseguren en la nueva Carta Magna. El primero tiene que ver con el derecho a la educación. Entendamos que los sectores que han privilegiado el lucro, que han privilegiado el comercio de la educación, ellos están por la libertad de enseñanza. Entonces es importante hacer este distingo entre qué entendemos por derecho a la educación gratuita, una educación pública, no sexista, con un carácter fuertemente democrático, integrador, inclusivo,
¿Qué entendemos por ese derecho a la educación a diferencia de lo que entienden estos sectores reaccionarios, estos sectores retardatarios de los procesos de cambio fuerte en nuestra sociedad? Ellos entienden que debe de haber libertad de enseñanza. Entonces yo creo que ahí hay que profundizar. ¿Qué entendemos por estos dos conceptos? Y el Congreso a nivel comunal se manifestó obviamente cercano a la posición de un derecho a la educación tal como lo hemos descrito en síntesis. Como un derecho social. Derecho social. Porque este concepto de libertad de enseñanza no es más que decir el derecho a hacer negocio con la educación. Justamente. El derecho basado en ese principio señala que las obligaciones de sostener la educación están en la familia, que el Estado no tiene responsabilidad. Son los centros particulares, son centros subvencionados, por lo tanto tenemos hoy día el sistema de Estado subsidiario de la educación. Y cuando se agrava más es cuando se permite que a través de esta instalación del negocio de la educación se lucre con la educación. Nosotros podemos entender que en algún momento del siglo pasado, Iglesia, hubo grandes empresas, como por ejemplo la Cámara de Comercio, la SOFOFA, se tomaron entonces el poder de administrar educación y generar centros educacionales, redes de escuelas a lo largo del país, en lo que ellos se jactan, ¿no es cierto?, de haber tenido mucho éxito en en las metas de enseñanza-aprendizaje que se lograba a través de esos centros educacionales. Y ahí es donde las familias se confunden, Claro. porque decimos, pero si en el pasado esto funcionó y ha sido siempre así, pero nosotros les queremos recordar que hasta el año 1980 gran parte de la educación en Chile, una buena parte, era pública, donde era el Estado el que se hacía cargo desde las escuelas hasta la enseñanza universitaria. Así es. Y fue a partir entonces de la instalación de las ideas de mercado del sistema neoliberal que se extremó, que finalmente todo en el sistema educacional pasó a ser o subvencionado o particular, pero no tenemos el sistema público. Nosotros hoy día desconocemos y nos tendemos a confundir, porque el sistema público significa que los hijos, hijas de los trabajadores van a participar todos de una misma escuela, sin diferenciación socioeconómica, ni cultural, ni de ningún carácter. La base de esa enseñanza, de esa buena enseñanza, no queremos decir buena calidad, porque la buena calidad está asociada al mercado, a la empresa, es un concepto efectivamente de gestión empresarial. Y descuida entonces el valor humano. Ahí es donde nosotros como sociedad hoy día decimos, las sociedades digamos docentes, decimos, en la Constitución el derecho de la educación es así como el derecho al agua, como el derecho a la vida, como el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, en un ambiente sano, ecológico. Es así de fundamental el derecho a la salud, el derecho a las libertades, y entonces el derecho a la educación atraviesa por todo ello. Está dentro de los derechos sociales, económicos y culturales fundamentales reconocidos a nivel internacional, y que Chile extrañamente ha suscrito todos esos y no lo respeta. Tratados internacionales. No queremos, volvemos a decir, intervenir hoy día en mejorar el sistema subsidiario, es terminar con el sistema subsidiario. Si hay alguien o grupos socioeconómicos que van a seguramente seguir peleando por tener el derecho a la administración, a la gestión educacional, seguramente eso se va a tener que resolver también en la Constitución, porque ¿cuál es el ideal? Al menos de aquí yo lo declaro. ¿Cuál es mi ideal? No más educación particular pagada. O sea, subvencionada. Yo creo que la educación tiene que ser
total y absolutamente pública. Pero pensando de aquí a 30 años más, yo ya entiendo que estamos hablando de un proceso. Sí. Y entiendo que la Constitución no va a generar un cambio de aquí a los próximos 2 años. Y esto va a tener una gradualidad. Una gradualidad. ¿Y quiénes van a conocer de estos cambios? La generación del 2050. Sí, y puntualizar algo, se entiende también, y eso fue un acuerdo al cual nosotros también suscribimos y pensamos que debe de garantizarse. No podemos borrar de plano lo que es la educación particular pagada, pero entiéndase que la particular subvencionada no debiera de existir bajo ninguna lógica, en el sentido de que si reciben fondos estatales debieran de someterse también a las determinaciones que el Estado de Chile va a plantear en esta nueva Constitución. Por lo mismo, tal como lo dice muy bien Pamela, debemos de asegurar que la educación sea un valor social y que se garantice desde el nacimiento hasta el fin de nuestros días, entendiendo que todos nos educamos y nos educamos a lo largo de toda nuestra trayectoria. Y quien debe de garantizar justamente esa educación es el Estado de Chile, independiente de los gobiernos de turno que existan. Por tanto, la educación prebásica, la educación básica, la educación media o de transición, que se le llama también en algunas conceptualizaciones educacionales, y la educación superior, ya sea técnico, profesional, ya sea universitaria. Más adelante también debiera de asegurarse, así como lo hace exitosamente la alcaldía de Recoleta, que tiene una universidad abierta, donde asisten adultos mayores. Es decir, nosotros planteamos que la educación debe de tener esta trayectoria a lo largo de toda la vida. ¿Y quién la garantiza? El Estado de Chile. Porque si entendemos eso, es una inversión que hace justamente la sociedad a través de su Estado, como está constituida, de que siempre estemos aprendiendo y de que siempre se esté dando este proceso, ¿no es cierto?, de enseñanza, entendiendo que lo más importante es el proceso de aprendizaje. Y ese va para el estudiante como también va para los cuerpos docentes y cuerpos académicos. Entonces es cambiar el chip de qué entendemos por educación, qué entendemos por el proceso de aprendizaje-enseñanza, qué entendemos por cuáles son los agentes que justamente contribuyen. Aquí no solamente enseña el profesor, también enseña el alumno, enseña el estudiante, enseña la familia, enseña la comunidad en su conjunto. Y eso es lo hermoso de este proceso, que todos nos debiéramos de hacer cargo, específicamente los profesores, los académicos, digamos la otra instancia educativa, las parvularias. Entonces, si nosotros cambiamos este chip, entendemos que nuestra vida es un continuo aprendizaje. Y es un aprendizaje no solamente dentro de un grupo o dentro de un segmento socioeconómico, nosotros lo hacemos en comunidad. Y ese es el cambio, digamos, de chip mental que nosotros tenemos que estar empezando a plantear. Lo otro, cuando hablamos de derecho universal nos referimos a eso, garantizado, no solamente por un dictamen, por una determinación constitucional o de reglamento, de leyes, también garantizado en la gestión, en el quehacer propio, ¿no es cierto?, donde se establecen los establecimientos educacionales. Clarita, en los acuerdos que se definieron en el Congreso Comunal son básicamente 6. Sí. Entonces tenemos el que recién habías mencionado, el derecho a la educación como un derecho universal. Correcto. Está como un derecho social, que ya lo habíamos mencionado. Poner fin al lucro, que no se permita, que no sigamos dando, digamos, ni financiando de manera descuidada y basada en la asistencia media a la educación, sino que se financia a través de lo que se denomina basal. Financiamiento basal, correcto. Y eso es por cada estudiante. Por matrícula. Por matrícula, claro. No por asistencia media. Y está dentro de este concepto el poner fin al concepto de libertad de enseñanza. No más negocio de la educación.
Pero nos falta algo que siempre los profesores vamos a decir. Ujú. La carrera docente, la dignidad docente, las condiciones laborales, y entonces por lo tanto hablamos del reconocimiento digamos, en las condiciones laborales docentes. Eso también está dentro de estos acuerdos de la comuna. Ese es otro acuerdo importante, porque reconocemos que, si bien es cierto, todos enseñamos, todos nos estamos educando, estamos aprendiendo, pero aquí hay agentes fundamentales y debemos de darles la valoración y el respeto que se merecen, que nos merecemos los profesores, en términos de que el profesorado tiene que tener derechos asegurados, pero específicamente para el rol que ejerce. Sí. Porque primero entendamos que pueden cambiar algunas condiciones de nuestro trabajo docente. Puede que regulen la cantidad de estudiantes por aula, puede que se regule a lo mejor alguna superación en el plano social, reconocimiento, valoración. Pero mientras eso no se asegure, por ejemplo, en el ámbito laboral, que quede registrado, hay una cierta hibridez, por ejemplo, en cuanto a nuestros contratos. Nosotros somos profesoras de educación municipal, entiéndase lo municipal, que está regulada por los DAEM o por las corporaciones. Entonces, esta hibridez entre que somos públicos y privados también permite muchas irregularidades en el terreno de la legislación laboral, que nos beneficia o nos perjudica. Entiéndase un ejemplo cortito, como para graficarlo. Yo le podría llenar. Claro, yo les voy a dar un solo ejemplo. Entendamos que el trabajo telemático lo están haciendo los docentes en estos momentos, y cada vez, ¿no es cierto?, con este paso a paso que ya terminamos con el estado de excepción, entre comillas, porque tampoco sabemos si prontamente puede haber un cambio. Pero seguimos en emergencia sanitaria. Pero tenemos todavía condiciones sanitarias, como tú dices, que están todavía en alerta. Pero se está dando un trabajo que es telemático. Pero todo lo que hayan regulado del trabajo telemático a nosotros no nos corresponde, porque efectivamente no trabajamos específicamente en digamos, como empresas privadas, reguladas por digamos, como trabajadores de empresa. Yo quiero comentarle este punto. En el Ministerio de Educación, en el año 2014, hay un decreto hubo un pronunciamiento desde el Ministerio de Educación sobre cómo es el trabajo docente cuando se trate de grabaciones. Esto que estamos haciendo nosotros acá es un proceso voluntario, en el que nosotras nos sentamos, nos disponemos, ¿no es cierto?, a trabajar en esta cámara. Y lo hacemos a plena conciencia. Pero cuando nosotros trabajamos en la sala de clases, el ambiente aula está regulado por derecho constitucional dentro de un esquema que señala de que hay tanto el profesor como los alumnos no pueden ser vulnerados en su integridad física, psicológica, y por lo tanto para hacer una filmación en una clase virtual a través de pantalla se pierde a veces el sentido, porque al estar grabándose el profesor o al estar grabándose sucesivamente o paralelamente, ¿no es cierto?, con estudiantes, por ejemplo, los niños no están obligados a mostrar su lugar, su espacio personal. Así es. Hay colegios donde a los niños les hacen poner la cámara abierta y no corresponde. La cámara a los niños tiene que estar cerrada, porque nosotros no nos podemos involucrar como terceras personas, digamos, a meternos en esa intimidad de lo que es el lugar, la habitación del estudiante. Cuando estamos en la sala de clase y nos están pidiendo la clase híbrida, también se desnaturaliza el trabajo pedagógico, porque el profesor o profesora, cuando trabaja en el aula, solo se tiene que enfocar en ese proceso de aprendizaje con personas que tiene digamos, en esta dimensión presencial y virtual. Pero estar en el híbrido ceremonia y estar a la vez en el presencial, se vuelve a vulnerar el derecho de los que estamos siendo grabados, estamos siendo transmitidos, porque no todos los van a autorizar.
Entonces, legalmente es un campo que no ha sido estudiado ni ha sido regulado. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Que si las clases se hacen por la vía virtual, que es una forma evidentemente muy necesaria que hubo que hacer, se reconozca primero de que el financiamiento de esa clase virtual fue con los costos, con los insumos que puso el profesor y que puso la familia. Claro. Porque el teléfono, el computador, la luz eléctrica, el wifi y todo, o lo puso la familia o lo puso la familia del estudiante, en su defecto estudiantes de enseñanza vespertina de trabajadores, lo pusieron ellos, que son trabajadores, pero y lo pusimos nosotros los profesores. A nosotros nadie nos financió, al menos en el sistema municipal, yo creo que en el 99% a lo largo del nacional, nadie nos financió nuestros equipos ni nos modernizó nuestros equipos. Nosotros tuvimos que costearlo, pagar nuestra internet, pagar obviamente el agua, la luz y todo los eso. gastos de mantención también. Todo lo pagamos en este periodo. No existe regulación en el teletrabajo sobre eso. No está regulado para los trabajadores de otro tipo de trabajo de empresa en la ley telemática, menos para nosotros los profesores. Nosotros no aparecemos en la ley. Y menos, no nos toca la ley. Y menos a los estudiantes, que vuelvo a decir, están en un proceso de vida o en la niñez, en la pubertad, que cuando se les graba también puede causar, digamos, un daño a imagen, que ellos en el futuro podrían decir, ¿por qué me grabaron en esas clases? Yo no quería salir. Y algunas profes dicen, pero es que tenemos que tenerlos a la vista, porque si no, no sabemos qué están haciendo. Puede que estén durmiendo, pero la cámara como está apagada, no sabemos. Entonces es realmente muy complejo. Yo diría que es como un abismo en el que uno puede ir hacia arriba y hacia abajo, pero en la medida que vas avanzando vas viendo una dimensión de situaciones que la inexperiencia y el apresuramiento podría llevarnos a cometer grandes errores. Pero fíjate... Pero lo peor de todo es la desnaturalización de la enseñanza-aprendizaje y del proceso pedagógico, porque el proceso pedagógico tiene una base fundamental, que es la naturaleza, que es el contacto directo de la mirada, del gesto, de la palabra, es la emoción, y eso no lo tenemos a través del ejercicio virtual, lo tenemos en el aula. Por lo tanto, yo creo que tenemos que rescatar todo lo que se hizo, en este periodo en que se innovó, que gran parte de los profesores se pusieron a la vanguardia y con sus estudiantes para sacar una nueva forma de aprender, pero no podemos sacrificar el hecho, y la realidad nos dice que el mejor lugar para estudiar es el presencial. Justamente. Pero frente a estas disyuntivas que nos plantea, digamos, ha sido difícil, pero de acuerdo a lo que nos dicen nuestros colegas, porque yo reconozco abiertamente, no he hecho clases virtuales, tú sí, Pamela, sí. Porque yo siendo inspectora general, a mí me dijeron que no tenía que hacer esas funciones. Hay otras personas que están en eso, y que hay colegas que realmente hay que sacarse sombrero frente a todos, frente a ti, frente a todos los colegas que pudieron hacer clases presenciales y que después se dieron cuenta lo difícil que era emprender esto otro. O sea, la clase virtual tiene sus desafíos. Pero fíjate que reconociendo este hilo conductor de que estamos hablando, que se puso en el tapete en la discusión, hay que decir que el reconocimiento no solamente a lo que estamos planteando ahora, sino que también, por ejemplo, a los profesores que están falleciendo, los profesores que ya son tercera edad, que ya jubilaron. No hubo una posibilidad de reparación real a la deuda histórica. Ese es otro ejemplo que yo te puedo dar, que aún el Estado de Chile tiene una deuda con sus profesores que formaron a generaciones completas. Entonces está ese tema. Hay otro también que yo creo que es importante entender, que todos los profesores tienen la posibilidad de acceder
a cargos más altos a lo mejor dentro de las direcciones de los establecimientos. Por tanto, tiene que cambiar este sistema de selección que es por alta dirección pública, que debiera de reconsiderarse en términos de que no siempre quedan los más idóneos, los más aptos para conducir los establecimientos educacionales. ¿Y por qué afirmar eso? Se plantea que debiera de haber incorporación mayor justamente de los estudiantes, de los apoderados, para ver el proceso, porque al momento no la tienen. Al momento solamente se genera una posibilidad de acceder a los cargos de dirección a través de la intervención de estas agencias externas que regulan la selección de funcionarios que van a ser directores, directoras. Se ve la parte psicolaboral, ¿no es cierto?, con test, pero también hay otra parte, después de esa selección viene la posibilidad de, ¿no es cierto?, de seleccionar a través de una comisión, pero insisto, los grandes ausentes en esos procesos de selección son los estudiantes, que van a ser directamente afectados o potenciados por una dirección, y también dentro de las comunidades educativas están los apoderados. ¿Ah? ¿Y por qué no incluir también dentro, pensemos, un colegio, un establecimiento educacional, está en una comunidad, está en un barrio? ¿Por qué no los dirigentes importantes de ese barrio que también puedan dar por último, con derecho a voz, a voto, o bien, no sé, ahí tendrá que regularse, que también tengan algo que decir respecto de estos directivos que puedan ser seleccionados? Muy socialista su visión, compañero. Pero fíjate que son las cosas que nosotros conversamos, que evolucionar, porque efectivamente una comunidad escolar no es una comunidad inserta en un lugar vacío. Claro. La comunidad escolar toda está en un barrio, está en el medio de un ambiente cultural, y nosotros, por ejemplo, yo al menos soy de los que defiende especialmente los liceos como centros patrimoniales de la cultura. Justamente. Las escuelas, los liceos, las escuelas básicas han sido, creo que debe ser la mayoría, voy a decir, creo que debe ser el 100%. En las distintas comunas donde yo he conocido, han nacido por las necesidades, por las luchas sociales que dieron las madres, los padres apoderados en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que demandaban educación pública también para sus hijos, para sus hijas. Y esas escuelas, que hoy día se les denomina generalmente escuelas emblemáticas, tenemos que, a lo mejor hoy día puede que estén abandonadas, puede que hoy día no sean las escuelas más con más éxito en sus metas anuales, pero siguen siendo en la conciencia colectiva las escuelas o los liceos que en el pasado le dieron grandes satisfacciones a la comunidad, a la ciudad, a la comuna, por las personas que de ahí salieron como lo que conocemos como ciudadanos responsables, honestos, que trabajaron y siguen trabajando en su empresa privada como en su empresa a nivel social, o que son servidores públicos y que son hijos de la educación pública. Entonces eso es algo que nosotros dentro de la memoria que hacemos desde la pedagogía también tenemos que rescatar, que en el proceso cultural que se vive a través de a través del validar que todos los actores que están en torno a la escuela o el liceo, padres y apoderados, los estudiantes, las juntas de vecinos, las organizaciones sindicales, hablemos de todos los cuerpos de trabajadores que van a girar en torno a una comunidad escolar. Todos en algún momento deberían tener derecho a opinión sobre cuál es el modelo o el proyecto educativo que esa determinada escuela se quiere que sea la representativa y la que se espera siga un conducto social, un plan
como sociedad, como comuna. ¿Qué es lo que quiere, por ejemplo, San Bernardo para el futuro, para los Y próximos cómo se 50 liga años? al país también. Exacto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué modelo de desarrollo necesitamos para el país? Y ahí es ¿Qué donde tipo de nosotros decimos, estudiantes? Justamente. todos los actores que forman parte de esta sociedad tienen derecho a participar en la validación del proyecto. Quizás no vamos a resolver en nosotros el tema administrativo de las elecciones de directores. Eso puede pasar efectivamente por un proceso de filtro que tenga garantías de cualidades, ¿cómo se dice?, de transparencia, donde no funcione el amiguismo y no sea por una cuestión a lo mejor de algún interés político que una determinada figura docente sea nominada. Pero sí, ¿quién es o cuál es el perfil que esta determinada comunidad quiere para que sea la cabeza visible de ese proyecto educativo? Yo creo que ahí es donde Es central. es central, es lo fundamental, por ahí tenemos que empezar. Entonces, todo esto va a quedar plasmado en el futuro, en los cambios que se van a poder hacer en las normativas legales en torno a educación, cuando en la Constitución tengamos garantizado como un derecho fundamental el derecho social a la educación pública, gratuita, intercultural, inclusiva, no sexista, laica, todo eso. todo eso. Y así vamos a cerrar este programa. Sí, yo creo que lo que tú estás diciendo es lo fundamental. Hay una visión común de que esta educación tiene que estar alineada al nuevo modelo de desarrollo que requiere nuestro país, donde pensamos que nuestro país es un país tan rico, con tanto patrimonio cultural, con tanta riqueza en términos de que todo, pensemos en el litio, pensemos en el cobre. ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo no nos cuestionamos aquello? ¿Seguimos manteniendo este status quo que le conviene a ciertos sectores, a los poderosos, al 1% más rico? ¿O nos preocupamos de que este modelo educativo esté también conforme a los grandes desafíos país? En el sentido que requerimos, por ejemplo, ellos hablan mucho desde el punto gerencial, que requerimos gente con habilidades, y estas habilidades, ¿quiénes las definen? La élite, las definen los poderosos. ¿Qué definimos nosotros como profe y las comunidades educativas? Requerimos personas, hablemos de personas, de hombres, mujeres, niños, abuelos, colectivos de disidencias sexuales. Es muy amplio lo que estamos hablando, y es muy definidor de lo que queremos como educación. Entonces, no perdamos el norte. Todo se está definiendo actualmente en un proceso bellísimo, que es el proceso convencional. Entre todos debemos de generarlo. Estos diálogos son importantísimos. Ojalá sigan dándose las asambleas populares constituyentes, sigamos en estas discusiones de los distintos agentes educativos. Yo sé que viene un congreso de los asistentes de educación, y ojalá nos inviten también, así como nosotros invitamos a nuestros queridos compañeros de trabajo, y ojalá sigamos en esta senda de relevar la educación como un bien, como un patrimonio. Y ahí, cerrar, yo creo que nos quedamos en palabras mayores. Aprendamos entre todos a sostener que somos un solo cuerpo, los asistentes, los docentes, somos trabajadores de la educación. Y tenemos que reconquistar ese concepto, porque somos una fuerza muy importante en la sociedad para los cambios, para el nuevo Chile en el que todos soñamos. Yo me quedo en eso, nos vamos despidiendo ya. Si ustedes sintieron el celular es porque estamos aquí en vivo, porque me están llamando y tengo compromiso, tengo que ir a buscar a mi hija, ¿ya? Y Pamela también tiene que seguir en lo suyo aquí. Y nos vamos a volver a encontrar, ojalá, nos en volvemos este espacio, a encontrar aquí con el verdor. Este entorno verde, ecológico. Sí. Estamos defendiendo
el concepto, ¿no es cierto?, de Chile verde y soberano. Chile verde y soberano, Sí. así es. Así es. Así es. Y Chile para los chilenos, no para el capital extranjero que viene a depredar, que O tiene sentido extractivista. ay, lo estamos alargando. Yo voy a decir Chile para todos los ciudadanos en situación de Chile vida. Justamente. Porque eso, Los migrantes eso también. significa que todo aquel que llega a nuestro país, que es un latinoamericano, no puede ser considerado un extranjero, Y un ilegal. ni un ilegal. exacto. Puede que esté indocumentado, pero no es ilegal. exacto. Y no merecen ser tratados de la forma como los trataron en Iquique, por ejemplo, Sí. Pamelita. Yo creo que eso es importante relevarlo también. Hay que decirlo. Edu- Ningún ser humano se lo merece. Educación inclusiva. Ahí Sí. también está otra clave. Bien, hasta luego. Abrazos fraternos a Sí, todos a los todos. que nos aguantaron hasta el final. Lo Somos vamos bien a ver conversadoras. poquito. Así que invitados también después a una actividad que podamos tener presencial y que todos podamos tener nuestros tiempos también Sí. de opinión. Muchas gracias. Gracias. Bien, chaito. Vamos. Magisterio Democrático de Chile y Radio Magisterio Democrático de Chile presentaron Voces Docentes. Dirección y producción Carlos Garcés Hernández.